Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal? Aquí estamos, de nuevo. ¿Qué tal la semana? Genial. La semana ha ido genial. Gracias. Me alegro. ¿Y tu semana qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Bien también? Sí, ¿y a ti también? ¿Te ha ido bien? Bien, bien. Hacía tiempo que no nos veíamos. Yo os echaba de menos ya para entrar en materia. En debate. Bueno, pues esta semana entramos en el libro de Génesis, ¿no? Interesante. Conceptos, expresiones, alusiones, símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis están íntimamente vinculados con el Antiguo Testamento y en concreto con el libro de Génesis. A ver, yo creo que todos somos conscientes de que el libro de Apocalipsis no es un libro fácil, como es lógico. Hay que tener un conocimiento previo del Antiguo Testamento para entender, para sacarle jugo, ¿no? Para entender bien. Cuando estaba estudiando teología, tuve un profesor inglés que ya se jubiló hace ya unos años, y él nos dio la asignatura de Apocalipsis. Y en esa clase él nos decía que no estaba muy de acuerdo con que hiciéramos evangelismo presentando básicamente los libros de Daniel y Apocalipsis, y él argumentaba que al ser libros complejos, libros que exigen un conocimiento previo, especialmente del Antiguo Testamento, pues él no lo veía, digamos, lo más conveniente. Pero tú, José Antonio, has hecho campañas y has trabajado precisamente haciendo evangelismo con estos dos libros. ¿Tú cómo ves esta opinión que nos presentó hace ya muchos años este profesor? ¿Cómo...? Ni discrepo ni no discrepo. Es decir, yo creo que uno tiene que tener muy en cuenta cuál es el público que puede asistir al programa, ¿de acuerdo? Y cómo va a presentar las verdades que quiere dar a conocer. Tenemos un gran evangelista, como ha sido Mark Finley, que él, los temas del Apocalipsis, vamos, han sido estrella en sus temas de evangelización, en sus campañas. Ya. Y yo, la medida en que los he usado, pues también es evidente que es mucho mejor pues presentar las doctrinas básicas en primer lugar. O temas cristocéntricos. No hay ninguna duda. Pero a veces, por circunstancias, bueno, pues uno puede entrar directamente con temas de Daniel y Apocalipsis para llamar la atención de las personas, naturalmente midiendo bien qué se presenta y cómo se presenta. Aunque no se tenga un conocimiento previo ni siquiera de la Biblia. Es que precisamente la presentación de estas profecías puede representar un buen pretexto para ir metiendo las doctrinas. Ya. Digo ir dando a conocer las doctrinas. Muy bien. Julia, ¿opinas algo respecto a esta cuestión? A ver, personalmente, si alguien quisiera saber más de la Biblia, pues yo le recomendaría pues, empezar a leer la Biblia por temas más sencillos, como podría ser el Evangelio de Juan, sí, que es el que presenta realmente lo que es el amor de Jesús. Creo que es bonito presentar primero a Dios de esta manera, enseñando cuánto nos ama. Cuánto nos ha amado. Y haciéndose el énfasis ahí, ¿no? Exacto, que incluso ha venido él mismo a morir por nosotros. Así es su amor por nosotros. Y después de que las personas se enamoren de Jesús de esa manera porque puedan entender lo mucho que Jesús nos ha amado, entonces sí es más fácil para comprender temas más complejos. Yo, por ejemplo, sí, le podría dar una escuela sabática a niños sobre Daniel y Apocalipsis, pero no podría hablar con ellos con vocabulario demasiado complejo, claro, como con personas ya estudiadas en la materia. Entonces, si yo tuviera que elegir, sí sería, ¿no? Juan. Empezaría por Juan, personalmente. Se podría empezar por muchos más sitios, incluso por Génesis. Nos vamos a hablar de Génesis. Génesis es uno de mis libros favoritos porque es como cuenta una historia, la historia de Israel, cómo ha ido sus inicios para luego formarse a través de Éxodo, Levítico y tal. Entonces también es una buena manera de empezar. Sí, bueno, es la historia del mundo, en realidad. Evidentemente, el comenzar con el Evangelio de Juan es el mejor camino, no hay ninguna duda. Pero no podemos desestimar tampoco Daniel y Apocalipsis, adecuándolos debidamente. Como instrumento. Son fundamentales. Claro, y usándolos pues como una especie de pretexto para dar a conocer diferentes partes de la vida, diferentes doctrinas y sobre todo a Cristo. A Cristo. Terminamos diciendo en la primera lección
que si algo hemos de encontrar importante en la profecía es la obra de Cristo y a Él mismo en persona, porque a Él apunta toda la Biblia y las profecías. Muy bien, muchas gracias. A ver, esta semana en la lección se nos habla de la revelación progresiva. Es decir, encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, al que se nos alude esta semana, conceptos, ideas, principios que simplemente o están expuestos, anunciados o están explicados hasta cierto punto, pero después vemos un desarrollo de esos conceptos, de ese simbolismo, de esas ideas a lo largo de la Biblia. Esa revelación progresiva. Y se nos pone el ejemplo del Cordero, que es muy interesante, ¿no? Porque claro, cuando vas al texto, Génesis 2, 22, versículo 7 y 8, ahí se menciona por primera vez la palabra Cordero. Y en el contexto de ¿cuál? Pues ya sabemos, Abraham e Isaac, que van a hacer un sacrificio, pero van sin ofrenda. Por eso el hijo pregunta, bueno, ¿y dónde está el Cordero? ¿Y dónde está el Cordero? ¿Dónde está? Dios proveerá. O sea, ahí tenemos una idea de lo que es el Cordero, que tiene que ver con la misericordia de Dios, con el cuidado de Dios. Y luego esa idea de Cordero se va desarrollando en la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos en el Antiguo Testamento de los sacrificios, cómo vemos que el Cordero tiene un componente fundamental que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. O sea, que esa idea, esa imagen se va enriqueciendo a lo largo del texto bíblico. ¿Qué os parece esta idea didácticamente hablando? ¿Qué os parece ese desarrollo progresivo que se observa? Mira lo que me parece, que hasta se me ponen los pelos de punta solo de pensar en la pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Dios proveerá. Empieza con un simbolismo, que es el Cordero, y acaba con, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero. Es como, empieza con un simbolismo y acaba con lo que es la realidad. Y es que por eso es progresivo y es para nuestra propia enseñanza. Y es que de verdad me pongo a pensar y en la pregunta y en la respuesta. Dios proveerá. ¿Y cuánto ha provisto? Lo ha hecho de verdad. O sea, es increíble. Es decir, que el significado de una imagen, de un símbolo, de una realidad, no queda saturada muchas veces en el texto bíblico. Tenemos que ir al resto de la Biblia para ver cómo se va expandiendo. Hasta su máxima yo creo que expresión. Es una idea importante que se tiene que tener en cuenta en esta semana, ¿no? Exacto. Es interesante que aunque es en Génesis 22 donde la expresión la aparece por primera vez, de forma tácita, se encuentra ya en el Edén. Porque cuando Dios viste a Adán y Eva, ¿con qué los viste? Pues con las pieles de los corderos que sacrificó para el perdón del pecado de Adán y de Eva. Eso está implícito en el texto, ¿no? Que no lo menciona. Evidentemente, está ahí. Y por otro lado, me parece muy interesante, aludiendo a la idea que tú has presentado de que hay que avanzar un poquito más para entender las cosas, que hay una relación muy directa entre las palabras de Isaac, cuando le pregunta al padre, tenemos todo, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Vale? Con esta expresión que se le revela a Juan en Patmos de parte del Señor, en Apocalipsis 5:6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos también símbolos que tienen su significado y que todo tiene que ver con el cumplimiento de los símbolos previos del Antiguo Testamento, en este caso de Génesis. Claro. Porque, por ejemplo, tenía 7 cuernos. Bueno, ¿y por qué 7 y por qué cuernos? Ni el 7 ni la palabra cuernos son términos literales, como se decía en la primera lección, sino que tienen su significado. Nosotros sabemos que el 7, que representa la plenitud, perfección. Y la palabra cuerno, cuando no tiene sentido literal y lo tiene simbólico, representa fuerza, poder, que puede representar no importa qué poder, el contexto lo decidirá. A veces se aplica el término, por ejemplo, como en Lucas, a Cristo mismo, ¿no? Entonces, aquí veríamos que el simbolismo que se le representa, diríamos, pues al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en cuanto al valor del sacrificio,
en Apocalipsis adquiere su mayor expresión. 7, la perfección, la plenitud del poder de expiar los pecados. Exacto. O para expiar el pecado. Eso es impresionante. Luego ya lo que los ojos, ya lo dice el texto, es la plenitud del Espíritu Santo, para ayudarnos a comprender. Que está en perfecta armonía con el hecho de que en Apocalipsis encontramos al Jesús triunfador. Claro. Entonces es grande la vinculación que hay entre el Génesis y Apocalipsis. Muy bien. Julia, yo no sé, ¿hay alguna idea que te ha parecido, bueno, que te gustaría destacar? Me gustaría destacar el hecho de que hayamos empezado por cómo presentaríamos primero al mundo, no a Dios. Y yo dije Juan, y es que en Juan hay un texto que no sabemos todos de memoria, que es Juan 3:16. 3:16, claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este versículo es el que encaja perfectamente con la idea del sacrificio que Dios le pidió a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. La interrelación que estás planteando. Génesis 22:2, que le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí es donde aparece la palabra a quien amas, del amor, por primera vez en la Biblia. Y luego en Juan, por primera vez, en Juan 3:16 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí es donde está la máxima expresión del amor de Dios por nosotros, que es en el sacrificio. Y ese es el simbolismo que quiso representar en Génesis entre Abraham y su hijo, es el que luego se lleva a la realidad, que es en el sacrificio de Jesús real que hizo por nosotros. Y me parece muy interesante y muy impresionante. Sí. En la escritura, digamos, sobre todo del Antiguo Testamento, pero en fin, en toda la Biblia, se conoce muy bien la estructura en quiasmo, que la conocemos, ¿no? De que, bueno, también se le llama alas de mariposa, en X, en espejo, concéntrica, porque lo que se dice al principio se relaciona con lo que se dice al final, y así hay una serie de relaciones hasta llegar al centro, que es la revelación más importante que se hace en todo ese pasaje, ¿no? Bueno, pues es interesante que esa manera de redactar el relato bíblico, el mensaje bíblico, que parece ser que se corresponde a la forma de pensamiento hebreo, sin duda. Bueno, pues finalmente se ve en el contexto general de la Escritura. Porque claro, cuando nosotros examinamos así, a grandes rasgos, la Escritura, vemos que Génesis se corresponde con Apocalipsis. Se habla de la creación en Génesis, de la recreación en Apocalipsis. Es que se habla, por ejemplo, pues, del árbol de la vida en Génesis, aparece el árbol de la vida en Apocalipsis. La serpiente irrumpe en el Génesis y finalmente va a dejar de existir según Apocalipsis. Y así nos damos cuenta de que la caída tiene que ver del ser humano, tiene que ver con la regeneración final ya, bueno, en la resurrección y después del milenio. Nos damos cuenta de que las promesas de redención del Antiguo Testamento tienen que ver con el cumplimiento de las promesas en el Nuevo. Lo que dicen los profetas anunciando a Jesús tiene que ver con lo que dicen los expositores bíblicos, pues en las epístolas. Hay toda una correspondencia. Bueno. Claro, entonces llegamos al centro, ¿cuál es? Pues será siempre el único que podemos encontrar, ¿no? Jesucristo. La encarnación, vida sin pecado, muerte, resurrección, ascensión, el triunfo de Cristo Jesús. Es increíble. Por lo tanto, creo que el hablar de esta estructura es confirmar que hay una vinculación más que evidente entre Génesis y Apocalipsis. Qué bueno. Entonces, el Apocalipsis va a ser mejor entendido si conocemos primeramente Génesis, ¿no? Es que a medida que estabas hablando, me estaba acordando, me venía a la mente el hecho de que hay creyentes que atacan el texto. El texto de Génesis. La creación, sabemos que se habla de figuras, de simbolismos, que no es realidad, que no es historia, y sin embargo lo que tenemos que hacer precisamente es darle la validez que le corresponde al texto de Génesis, porque está íntimamente relacionado con el resto de la Biblia y en concreto, como estabas apuntando, con Apocalipsis. O sea, que es que la actitud que tendríamos que tener es precisamente la contraria, no la que a veces se observa en algunos, ¿no?
Bueno, no sé, ¿alguna idea más que te haya gustado en la escuela sabática de esta semana? Pues mira, que querrías destacar. Te la voy a decir. Venga, lánzate. Porque durante mucho tiempo yo también he pensado, qué raro que Abraham haya accedido a querer sacrificar a su único hijo. Que es fácil decirlo. Claro, es fácil decirlo. Lo leemos y decimos, bueno, bien. Pero es que yo me lo he preguntado muchas veces. Pero mira, tenemos esta escuela sabática para contestarla. Fijaros que Abraham amaba, por supuestísimo, a su hijo, que daría incluso la vida por él seguro. El hijo de la promesa. Pero también, segurísimo, amaría a Dios y tendría una fe y una obediencia hacia él, que no tenía duda de que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Tenía esa fe, y con esa fe también volvemos como simbolismo hacia lo que representó Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos amó tanto que Él, antes de venir, decidió venir, pero cuando estuvo aquí, también amaba tanto a su Padre, tenía tanta fe y le obedecía tanto, tenía esa predisposición para obedecerle, que no dudaba de que todo iba a salir correctamente como en los planes de Dios. Entonces, sí que quiero destacar la fe y la obediencia. Si Abraham pudo, si Jesús, como nuestro máximo ejemplo, pudo tener fe y obedecer al Padre, nosotros aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Y sin miedo y sin temor a que Dios realmente es poderoso para levantar incluso de los muertos a quien Él quiera. No, es una idea muy interesante la que estás planteando. Muy interesante porque es verdad, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que... Bueno, yo creo que todos los que somos padres y los que no, uno se puede plantear, ¿cómo voy a sacrificar yo a mi propio hijo? Además, con los condicionantes que sabemos. O sea, toda la vida anhelando a ese hijo de la promesa, anhelando que finalmente la promesa que el Señor le había hecho fuera empezando a tomar cuerpo. Y cuando ya tiene a su hijo, al de la promesa, no Ismael, cuando parece que ya el plan de Dios está tomando cuerpo, que ya se ve una trayectoria, el principio es cuando dice el Señor, ahora coges y me lo sacrificas. O sea, es brutal. O sea, qué confianza llegó a tener en el Señor Abraham, qué capacidad tuvo de decir, bueno, Dios es un Dios de amor, Él sabe los porqués y yo voy a actuar como Dios me pide. O sea, la obediencia fruto de su relación con Dios. Y esto os lo digo porque a veces desvinculamos, consciente o inconscientemente, la obediencia a Dios con la relación. Sin relación, ¿uno puede obedecer a Dios? Sí, pero es justificación por las obras. Eso es cumplir unos requerimientos. Cuando tú amas profundamente a Dios, la obediencia se toma de otra manera. Ya no es una carga, ya no es una imposición exterior. No sé, José Antonio, cómo ves el planteamiento que estoy haciendo. Lo que sí es cierto es que este hecho tiene mucho para revelar. Y nosotros tenemos ahí mucho para investigar y aprender. Porque desde otra perspectiva te das cuenta que está mostrando la sabiduría de Dios y el amor de Dios también por la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si comprendemos esto, evidentemente, en una debida relación y por amor al Señor, nosotros debemos de obedecer, que es lo que hizo Abraham. Es lo que también hizo el propio Isaac, porque tiene mérito que Isaac se quedase en las manos del Padre y no saliese corriendo, ¿de acuerdo? Claro. Pero ahí se ve claramente cómo el Señor, por un lado, está probando la fe de Abraham y por otro lado está revelándole al padre de su futuro pueblo cuál es el significado y el simbolismo de los sacrificios. Claro. Y claro, finalmente el Señor le pudo parar la mano o el brazo a Abraham, pero a Dios Padre no hay quien se lo detuviera. No hubo quien se lo detuviera. Claro. Tuvo que ir hasta el final. Y yo creo, porque cuando Jesús dice a un grupo de judíos que Abraham se gozó de haber visto su día y que lo vio, entonces eso quiere decir que la relación de Dios con Abraham
fue un poquito más amplia de lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice lo esencial, lo justo, pero evidentemente Abraham debió comprender qué simbolizaba realmente la muerte del animal y que a Dios no habría quien lo frenara, que tenía que ir hasta el final. Que lo que le habían impedido a él, sin embargo, el Padre y el Hijo tenían que llevarlo en la cruz a final término. Pero, claro, en relación a lo que estás planteando, este Abraham no es el Abraham que previamente había fallado y había tenido capítulos de duda y de falta de fe. Este es otro Abraham. Quizá la prueba sirvió para demostrar que aquello estaba superado ya. Claro, claro, efectivamente. O sea, este Abraham es un hombre distinto espiritualmente hablando. Y esto nos tiene, creo que nos tiene que ayudar a darnos cuenta y nos tiene que reconfortar de alguna manera el hecho de que Dios es paciente con nosotros. No, pero fijaros, Dios nos da tiempo. Qué interesante es lo que acabas de comentar, de que Dios quería realmente demostrarle y enseñarle a Abraham lo que realmente significaba el sacrificio. Claro. Porque si nos hubiéramos quedado con simplemente sacrificios de corderitos, bueno, pobrecillos mis animalillos, pero ya está. Pero no, es que no era algo tan superficial como sacrificar un cordero. Claro. Era algo tan profundo como que el verdadero cordero iba a ser sacrificado. Eso lo entendió muy bien Abraham entonces. En ese momento creo que lo entendió, vamos. Cuando enfrentaba el holocausto y ahora ¿qué hago? Y eso ahí aprendió, sin duda. La lección de cuánto Dios... Porque así como él amaba a su hijo, así Dios nos ama y mucho más. Lo que nos demuestra que a veces hay cosas que solo podemos aprenderlas cuando las vivimos. Sí. A veces el Señor nos permite que pasemos por situaciones que en realidad es necesario que pasemos por ellas. Porque vamos a adquirir una consistencia como creyente, vamos a tener la oportunidad de estar más cerca del Señor, de aferrarnos más a Él, de comprender mejor su carácter. Así que, entre lo que decía antes, de que Dios nos da tiempo y que Dios entiende que hay cosas por las que tenemos que pasar, yo creo que esto nos puede ayudar a enfrentar desde otra perspectiva las crisis, los problemas, los retos, las decepciones. Sí, porque habrán cosas que no entendamos. ¿Por qué están sucediendo? Pero si tenemos la fe y la predisposición a la obediencia, no tenemos que dudar, porque es que fácilmente Abraham podía haber dudado en ese momento de Dios, porque Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Claro. Pero hombre, lo hacían los paganos. Los paganos sí que lo hacían. O sea que quizá mucho no debió extrañarle a Abraham. En ese contexto mucho del no paganismo, debió extrañarle, pero evidentemente no era normal en Dios. En ese contexto, claro. En Dios no era normal. ¿Alguna cosa más que no quieras dejar en el tintero de esta semana? Sí, porque fijaros que he comentado que Abraham, no dudaba de que Dios podía levantar aún entre los muertos. Y es que de ahí viene a cómo nosotros podemos afrontar la muerte. ¿Cómo la afrontamos nosotros como cristianos? Porque, a decir verdad, todos aquí somos cristianos, creemos en Dios, pero hemos pasado experiencias de familiares que se nos han muerto, todos, estoy segura. Ese sufrimiento es tan grande y tan profundo que uno dice, no es normal. Es que no es normal. Es verdad que sufrimos por trabajos, peleamos con alguien y es un tipo de sufrimiento, pero no es un sufrimiento tan profundo como es el perder a alguien. Y entonces tan cercano, ¿no? Cuando es muy cercano. Cuando es muy cercano, que te desgarra por dentro, es como, ¿cómo hacemos para afrontarlo? Y fijaros que nosotros como cristianos somos los que tenemos que dar ejemplo al resto del mundo que no tienen fe y esperanza de que hay una fe, hay una esperanza, hay un propósito en todo y que no tenemos que desanimarnos como se desaniman los que no creen. 1 Corintios 15, del 55 al 57 nos dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Está ahí el aguijón de la muerte, sí, todos hemos pasado por ella, pero tenemos la victoria.
no en nosotros mismos, sino en Jesucristo, que ya ha vencido a la muerte. Por eso miramos hacia el futuro, porque tenemos la solución a esa tragedia. Tener en cuenta que el relato, por ejemplo, de la caída de Génesis 3, que no es tan bien aceptado generalmente, sin embargo está perfectamente explicado en Apocalipsis. La irrupción de la serpiente en el Edén se explica perfectamente en Apocalipsis. Y la situación moral de nuestro mundo a nivel general es la consecuencia de lo sucedido según el relato de Génesis 3. Es interesante. Por otra parte, en España sabemos que se están suicidando una media de unas 12 personas diarias. Es increíble. ¿A qué se debe? ¿Por qué afrontar la muerte de esa manera? Por falta de verdadero conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. De todas maneras, hay algo que podríamos recuperar, lo hemos mencionado, pero el hecho de que nosotros creamos en que Génesis, en la literalidad del Génesis, en la historicidad del Génesis, hombre, yo creo que esto nos tiene que... ¿No creéis que esto nos ayuda o que podemos aportar algo a esta sociedad con nuestra interpretación de la realidad, de la historia? Porque yo creo que ahí tenemos algo. Vamos a ver, nosotros podemos ayudar a la gente a entender que la historia también hay que entenderla desde la perspectiva del conflicto entre el bien y el mal. En fin, lo dejamos ahí. Tenemos mucho para aportar. En realidad, todo lo esencial. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.